La criminología es una de las ciencias que más me ha fascinado, más me ha traído y una frustración de no haber podido seguir y desempeñar. No obstante, en mi humildad insignificante, he querido siempre contribuir para ayudar a los grandes criminólogos a descubrir la verdad y para que los infames monstruos asesinos no se salgan con la suya. Son muchos los aspectos de seguir para poder llegar a la verdad y esclarecer un crimen. Todo inicia en la escena del crimen. Cuando se descubre en un lugar un crimen, ese lugar no puede ser contaminado de policías de función normal o familiares o curiosos. La policía inmediatamente debe llamar a otra clase de policía llamada policía forense o policía científica, los cuales deben de llegar y acudir al lugar del crimen con trajes blancos, zapatos cubiertos, cabello cubierto, guantes, para con los propios fluidos y partículas del cuerpo los investigadores no contaminen la escena del crimen. Se debe examinar el tipo de crimen. Si fue por arma de fuego, se debe acudir a la ciencia de la balística para poder estabilizar el, el grosor, el calibre de la bala, su registro, la pólvora y las partículas de plomo que dejó en la víctima, el orificio, su tamaño, el registro del arma, porque todas las armas tienen un registro, y el moviente de del grosor con las partículas de polvo para estabilizar la distancia cercana o lejana del impacto. Si fue con arma blanca, cuchillos o armas diferentes cortopunzantes, se debe acudir a la ciencia sanguínea con los líquidos luminol para poder ver la sangre en los lugares que la han limpiado y sobre todo el grosor de las gotas, porque es la forma y la cantidad de la mancha de la sangre y de las gotas donde se estabiliza el punto en que inició la pelea, si se movieron los cuerpos, dónde fue el primer impacto y si hubo pérdida sanguínea de ajenos a las víctimas como los asesinos, para acudir a la maravillosa ciencia del ADN. Pericia de las víctimas. Se debe fotografiar, medir el lugar donde se encontraron. Se debe hacer una autopsia total del cuerpo, de cada órgano, de sus fluidos, de lo último que había en el estómago, de lo último que había en los riñones. Examinar una toxicología de la sangre para saber si fueron drogados, contaminados, o para ver si se adquirieron drogas alucinógenas que los llevó a cometer el crimen o el suicidio. Se debe también observar debajo de las uñas si quedó rastro del ADN mientras la víctima luchaba por su vida. Se debe examinar si hubo pérdida de algún cabello o de una esquirla de un diente al morder. Cada detalle en la escena del crimen debe ser microscópica, lenta y exhaustiva. Luego se debe acudir a la ciencia dactilar con microscopios de luces forenses para poder detectar huellas digitales, incluso en lugares mojados, incluso en lugares donde se ha limpiado, y poder llegar a huellas dactilares de ajenos al lugar, y también el movimiento de las huellas al apoyar en la ventana, si se pusieron las manos así o se pusieron así, porque cada huella tiene un movimiento de entrada, cada huella dactilar tiene un movimiento de salida, y ahí se estabiliza el horario, el movimiento, por donde entraron, quién lo hizo y cómo se efectuó. La criminalística es maravillosa, yo la amo. Luego, después de toda esta pericia, se debe acudir a la pericia digital.
también una tracha, una huella digital de Internet, de las últimas llamadas telefónicas, de los últimos registros de las tarjetas de crédito o de transacciones por los modernos iPads que existen económicos, los últimos email, el último Facebook, el último Instagram. Todo esto debe ser examinado. Luego se pasa, después de este levantamiento de la escena del crimen triste, se pasa a la observación del círculo de las víctimas. ¿Quiénes eran? ¿A quién le convenía su muerte? ¿Qué bienes poseían? ¿A quién le espera la herencia? ¿Quién fue el último por pelear? ¿A quién le debía dinero o a quién le prestó dinero y le convenía su muerte para no pagarle? ¿A quién le convenía quitarlo o quitarla del camino para poder monopolizar un negocio, un proyecto político o en fin? En esta psicología se debe acudir a los psiquiatras de criminalidad. Luego, algo que aquí en Colombia no tienen, la psiquiatría dentro de la criminalidad. En los interrogatorios, como estamos en tiempos de pandemia, el interrogatorio debe ser cuerpo a cuerpo, entre el policía o el agente de la fiscalía y el sospechoso. Se puede poner una película de vidrio transparente. El interrogatorio debe ser sin tapabocas, donde el interrogador debe grabar por una telecámara todo el interrogatorio al individuo y cada pregunta debe ser como hacemos en Italia, a los ojos. Cada pregunta sin quitar la mirada a los ojos y observando. ¿Por qué agachas la mirada cuando te pregunto? ¿Por qué mueves tanto las manos? ¿Por qué cuando te pregunto si tú lo mataste te rascas la cabeza, agachas la mirada? ¿Por qué pierdes la mirada de lado con tus ojos y respondes pausadamente pensando lo que me vas a mentir? Ahí debe haber la psiquiatría y descifrar cada movimiento en ese interrogatorio para poder escudriñar en los sospechosos y en el hipotálamo la verdad. Es importante buscar la verdad y lo más importante en la pericia científica es que no solamente exista el estrato 8 para los más ricos, sino también debe existir para los más pobres como hacemos en Europa. Así maten un clochat, como dicen en francés, o un barbón, como dicen en italiano, que quiere decir un indigente, una prostituta, un travesti como yo. Siempre se debe buscar la verdad con la grandiosa científica de la policía y la fiscalía forense. No olviden mis consejos y siempre acudan a la sensibilidad de quienes podemos observar lo que sucedió en el momento, por la codicia, por la envidia, por las emociones de la rabia que crean movimientos convulsivos después arrepentidos, pero que igualmente la justicia debe cobrar, porque la vida pertenece a Dios.